¡Hey! ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque el tema de hoy es el siguiente. Al lograr su triunfo, dio un discurso que hoy conocemos como su frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Fue proclamado como benemérito de las Américas por su defensa de las libertades humanas. Durante esta época, destacamos mucho el término positivismo. A esto se refiere a la teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Los colegios particulares tendrían que sujetarse al idéntico método educacional de acuerdo con las prédicas sociales. Esto se trató de cambiar las mentes de los niños y de los jóvenes hacia las ideas marxistas. Se le llama república estructurada al periodo en el cual Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada llegaron a la presidencia para reformar varios aspectos que impedían el desarrollo del país. Estos presidentes eran civiles y por lo mismo realizaron varios intentos por reconstruir al país con el objetivo de un México moderno. En el aspecto educativo, durante el nuevo periodo de Juárez, se crearon dos despachos nuevos, el de Instrucción Pública y el de Fomento, estando a la cabeza de ellos Francisco Mejía y el ingeniero Last Barcasten, respectivamente. Pretendía expandir la educación pública con carácter gratuito y laico en todo el país con la construcción de cientos de escuelas. En ese tiempo, la población de México era de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones eran ignorantes y pobres. Solo unos 800,000 eran letrados, despidiendo alrededor de 60,000 militares diciendo, maestros por soldados. También la educación sería laica. En ese entonces, ello constituía un problema para la iglesia y el pensamiento que ésta suministraba a la población creyente. Se llevó a cabo un gran plan de alfabetización nacional. En educación, Sebastián Lerdo de Tejada, al igual que Juárez, lucha por la educación laica y gratuita durante el corto periodo de su gobierno. Cuando Lerdo de Tejada decide reelegirse, Díaz se rebeló por segunda vez, sosteniendo el principio de la no reelección, de la cual salió victorioso y tomó la presidencia de México. Sin embargo, él mismo se reeligió y se mantuvo en el poder durante el periodo de 1876 a 1911, conocido con el nombre de el Porfiriato. Cabe mencionar que México tuvo un crecimiento económico nunca antes visto, pero muy poca gente tenía dinero para invertir o no podía conseguirlo prestado. A medida que pasó el tiempo, fue creciendo el descontento por la miseria en que vivía la mayoría de la gente y porque Díaz tenía demasiado tiempo el poder. Hola, estamos hablando de Benito Juárez y todo lo que llevó en este periodo. Bueno, Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes de México, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Algunos principios como la libertad de enseñanza, la gratuidad, la obligatoriedad y desde luego el lacismo educativo. Esto llevó a una pugna entre el bando liberal. La historia moderna de la educación en México es estrechamente relacionada con la llegada de las ideas liberales, que se gestaron en Europa desde el siglo XVIII y que en nuestro país encontraron un suelo fértil en el siglo XIX. Sabemos que el siglo XIX marcó para nuestra historia la lucha entre dos posturas, política, social, económica e ideológicamente contrarias, que eran el conservadurismo y el liberalismo. Al triunfo definitivo del proyecto liberal en 1867, el gobierno de Benito Juárez instauró la República y se dio la tarea de reorganizar el país. En ese tiempo, las normas jurídicas que habían intentado organizar la educación no habían tenido éxito, además de que existían confusiones severas al respecto. En este periodo se hicieron grandes esfuerzos por extender la educación pública, lo que permitió que se educaran a más niños. Cada vez hubo más gente que pudo seguir estudios superiores y así se empezó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. En 1891 fue promulgada la Ley Reglamentaria de Educación,
que estableció la educación como laica, gratuita y obligatoria. Asimismo, fueron instituidos los llamados comités de vigilancia, para que los padres y tutores cumplieran con la obligación institucional de mandar a sus hijos o pupilos a la escuela. Se multiplicaron las escuelas, se fundaron academias, lo que ayudó a avanzar en ciencias, artes y técnicas. Se inauguró la Universidad Nacional. Podemos concluir que en este periodo fue un cambio total en varios aspectos, principalmente la educación, que comienza a dejar al lado el clero y la influencia que poseía en ella la Iglesia. Estos aspectos ayudaron a impulsar al país y dar comienzo al México actual. La educación desde entonces era en silencio y sobre todo en obediencia, ya que constituían el programa de la educación intelectual y moral. Y aún así los pueblos seguían en ignorancia y atados a la voluntad de los señores. El gobierno de Puebla hizo un gran esfuerzo por fundar una escuela normal de profesores. Esta misma escuela honra al virtuoso general Bonilla y al maestro Guillermo Prieto. Estos mismos, junto con el gobierno de Puebla, proclamaron un principio en el cual fundamentaban la democracia. Este principio era el de la instrucción primaria, gratuita, laica y obligatoria. También se marca que la universidad, los colegios de jesuitas y otros establecimientos de estudios profesionales producían algunas veces sabios muy notables, pero la Escuela Real de Instrucción Primaria, establecida generalmente en las ciudades, solo enseñaban los rezos y algunos elementos de lectura, de escritura y de contabilidad. Con las antiguas leyes, la educación estaba más abandonada, predominaba el analfabetismo. Después, solo algunos cuantos tenían acceso a este servicio. Con la promulgación de la Constitución Política de 1857, se intentó cambiar el concepto de educación. El gobierno trató de mejorar este servicio, ya que se había dado cuenta de que no se le daba ni la más mínima prioridad al sector educativo. Con lo anterior se tomaba a la educación como el medio para duplicar los frutos de trabajo y elevar la dignidad humana, y el arma más poderosa para hacer frente a las falacias de la ambición y contra la tiranía. Al hacer que la educación primaria fuera laica, gratuita y obligatoria, solo restaba que las personas comenzaran por acercarse a las escuelas que ya existían y que el gobierno siguiera apoyando estos principios. De esta forma, México estaría en el camino correcto hacia la democracia. Las personas tendrían la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos de una manera formalizada en la escuela. El hacer una educación laica trae como resultado una mejor convivencia de las personas que pertenecen a diferentes grupos religiosos en una misma institución. De esta forma, todos podemos acudir a recibir este servicio. Si el servicio de educación es gratuito, no importa la clase social a la que una persona pertenezca, para que pueda acudir a la escuela. Además, podrá recibir este servicio sin tener gastos extras ni pagar por ello. El hecho de que se le haya dado el carácter de obligatoriedad trajo como beneficio que todos los padres lograran mandar a sus hijos a la escuela para recibir la educación básica. Con ello, y con gratuidad y la laicidad, ya no existirán más pretextos para que los niños no acudan a la escuela y logren superarse. Hemos llegado a la conclusión que gracias a todo esto hoy tenemos la fortuna de tener una educación con esas características tan distintivas. Lo que nos toca ahora a nosotros es apoyarla y hacer que se cumpla, pero más que nada, mejorarla. El origen y desarrollo de la profesión magisterial ha sido un aspecto de la educación muy accidentado a lo largo de la historia del país. Antes de que fuera desplazada la monarquía en México y se sustituyera por la república, las condiciones y los tratos que los maestros recibían en los pueblos y en los lugares donde laboraban no eran las más gratas, ya que en ese periodo todavía se notaba la influencia que tenía la religión sobre las personas. Al final de la monarquía y el triunfo de la república hubo pequeños cambios en cuanto a la educación. Se favoreció un poco más a los maestros y a la enseñanza de ese momento, pero no como se esperaba.
Posteriormente se pretendió hacer a un lado la educación de la iglesia, entonces las escuelas ya no estarían llenas de personas enseñando sobre religión, que se necesitaban maestros preparados y se optó por fundar la primera academia para maestros en donde se enseñará a enseñar. Esto en 1879. Posteriormente fueron surgiendo más, pero lo más importante surgió en 1885, en Jalapa. La escuela normal, considerada como la Enrique C. Rebsamen, planeó y organizó una institución de manera que fuera la primera institución que debía preparar maestros de forma moderna. Básicamente, las prácticas que se realizaban en las escuelas eran combinaciones de pedagogía, teoría y práctica. En ese entonces, la normal representaba el nivel educativo más importante. Desde el primer plan de estudios de 1887 se deja ver la influencia positiva como complemento en el desarrollo intelectual del alumno. También se le proporcionó educación física a los hombres, ejercicios militares y gimnasia, y a las mujeres nada más esta última. ¡Ey! ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque el tema de hoy es el siguiente. Al lograr su triunfo, dio un discurso que hoy conocemos como su frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Fue proclamado como benemérito de las Américas por su defensa de las libertades humanas. Durante esta época, destacamos mucho el término positivismo. A esto se refiere a la teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Los colegios particulares tendrían que sujetarse al idéntico método educacional de acuerdo con las prédicas sociales. Esto se trató de cambiar las mentes de los niños y de los jóvenes hacia las ideas marxistas. Se le llama república estructurada al periodo en el cual Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada llegaron a la presidencia para reformar varios aspectos que impedían el desarrollo del país. Estos presidentes eran civiles y por lo mismo realizaron varios intentos por reconstruir al país con el objetivo de un México moderno. En el aspecto educativo, durante el nuevo periodo de Juárez, se crearon dos despachos nuevos, el de Instrucción Pública y el de Fomento, estando a la cabeza de ellos Francisco Mejía y el ingeniero Last Barcasten, respectivamente. Pretendía expandir la educación pública con carácter gratuito y laico en todo el país con la construcción de cientos de escuelas. En ese tiempo, la población de México era de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones eran ignorantes y pobres. Solo unos... ¡Ey! ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque el tema de hoy es el siguiente. Al lograr su triunfo, dio un discurso que hoy conocemos como su frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Fue proclamado como benemérito de las Américas por su defensa de las libertades humanas. Durante esta época, destacamos mucho el término positivismo. A esto se refiere a la teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Los colegios particulares tendrían que sujetarse al idéntico método educacional de acuerdo con las prédicas sociales. Esto se trató de cambiar las mentes de los niños y de los jóvenes hacia las ideas marxistas. Se le llama república estructurada al periodo en el cual Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada llegaron a la presidencia para reformar varios aspectos que impedían el desarrollo del país. Estos presidentes eran civiles y por lo mismo realizaron varios intentos por reconstruir al país con el objetivo de un México moderno. En el aspecto educativo, durante el nuevo periodo de Juárez,
se crearon dos despachos nuevos, el de Instrucción Pública y el de Fomento, estando a la cabeza de ellos Francisco Mejía y el ingeniero Last Barcasten, respectivamente. Pretendía expandir la educación pública con carácter gratuito y laico en todo el país con la construcción de cientos de escuelas. En ese tiempo, la población de México era de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones eran ignorantes y pobres. Solo unos 800,000 eran letrados, despidiendo alrededor de 60,000 militares diciendo, maestros por soldados. También la educación sería laica. En ese entonces, ello constituía un problema para la Iglesia y el pensamiento que ésta suministraba a la población creyente. Se llevó a cabo un gran plan de alfabetización nacional. En educación, Sebastián Lerdo de Tejada, al igual que Juárez, lucha por la educación laica y gratuita durante el corto periodo de su gobierno. Cuando Lerdo de Tejada decide reelegirse, Díaz se rebeló por segunda vez, sosteniendo el principio de la no reelección, de la cual salió victorioso y tomó la presidencia de México. Sin embargo, él mismo se reeligió y se mantuvo en el poder durante el periodo de 1870.